Bienvenidos a la clase de modalidad distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 11, dispositivos de entrada-salida. Bueno, para esta segunda parte nos queda desarrollar justamente el corazón de cómo funcionan los módulos de entrada-salida. Las tres modalidades que vamos a ver en detalle en la materia desde ya. La primera de ellas es la entrada-salida programada, la segunda es la entrada-salida haciendo uso de interrupciones y la tercera es la entrada-salida con acceso directo a memoria o DMA por su sigla en inglés. Vamos a empezar entonces por el principio. Vimos por qué razón necesitamos tener módulos de entrada-salida. Y entonces lo primero que a uno se le puede ocurrir hacer, teniendo módulos de entrada-salida, es cómo se organizaría la interacción con el dispositivo siendo conscientes que ese módulo está en el medio. Bueno, la transferencia podría involucrar los siguientes pasos. Al principio el procesador consulta el módulo para ver cómo está el dispositivo. Recuerden, el procesador no tiene acceso directo al dispositivo. Solamente puede acceder al dispositivo, preguntándole al intermediario, esto es, al módulo. Y el módulo, le señalizará el estado del dispositivo. Típicamente decíamos una señal de las más importantes que tiene el módulo para contar cómo está el dispositivo es la señal de ready. Le dirá ready, le dirá not ready, lo que fuera. Supongamos que le dice ready. Entonces, si el dispositivo está ready, el procesador acto seguido le solicita la transferencia de los datos que estaba buscando. De nuevo, ¿a quién le solicita? ¿Al dispositivo? No, al dispositivo no lo puede acceder de manera directa. Se lo va a solicitar al módulo. Y es el módulo el que se le tiene que después trasladar esa solicitud al dispositivo en sí. Luego, durante un X periodo de tiempo, el módulo va consiguiendo esa información. De nuevo, dependiendo del dispositivo, a veces es simplemente un byte o un puñado de bytes, como podría ser un teclado, o por ahí es un bloque de información, como podría ser un disco rígido o un disco de estado sólido. Y una vez que esa información está dentro del módulo, acá uno podría pensar que el módulo se los da al procesador. No. Inicialmente el módulo entiende la interfaz con el procesador, pero no puede hablarle al procesador, porque es como que el que llamamos bus del sistema, en realidad es el bus del CPU. O sea, el CPU es dueño de ese bus. Entonces, es bastante complicado que el módulo pueda ganar acceso a ese bus. Entonces, en este primer acercamiento, lo que decimos es que los datos son puestos a disposición del procesador. Tendrá que venir después el procesador y agarrarlos desde el buffer del módulo. Con esta operatoria, si el procesador tiene que estar mirando si el módulo le puso a disposición los datos, lo que podemos criticar es que el CPU parece quedar atado al dispositivo. Y digo al dispositivo, es verdad, a que el módulo termine de trasladarlo al dispositivo, pero técnicamente está atado al dispositivo. Y habíamos empezado diciendo que esto no era bueno, porque había mucha heterogeneidad en la velocidad de acceso a la información de los distintos dispositivos, y podemos tener la mala suerte que el CPU quede atado a un dispositivo lento. En general, los dispositivos son siempre más lentos que el CPU, en general, digamos. Entonces, si uno ata el CPU al dispositivo, en general estamos poniéndole la piedra de la vergüenza en la pierna, como si fuera Homero en Los Simpson. Normalmente la velocidad va a ser inferior, por ende estamos desperdiciando capacidad de cómputo. Le estamos poniendo, el collar de calefones al procesador. Entonces, esto sinceramente no parece ser una buena idea, pero en una primera aproximación es lo primero que se nos ocurrió hacer. Justamente, este tipo de entrada-salida es una entrada-salida modesta, pero modesta en el sentido de que no requiere hardware adicional. Nos arreglamos con el procesador, el bus, el módulo de entrada-salida, la conexión que haya con el dispositivo y el dispositivo. O sea, con lo básico nos arreglamos y pudimos llevar adelante una entrada-salida. Y hago la aclaración de que es modesta en el sentido de la cantidad de hardware que requiere, porque vamos a ver que alguna que otra característica positiva tiene que tener la entrada-salida programada. La vamos a comentar en un par de transparencias más adelante.
Y se la denomina programada, ¿por qué razón? Bueno, porque el procesador va a estar ejecutando un programa. Cuando desde un lenguaje de programación el programador necesite hacer una entrada-salida, el sistema operativo, sabiendo que está controlando el dispositivo de esta manera, decíamos, elemental, lo que va a hacer es, dentro del driver va a haber un software, un programa que va a ser ejecutado por el procesador y que la ejecución de ese programa va a redundar en la obtención de la información que el programador había solicitado al sistema operativo. Una vez piensa que el programa que se ejecuta se está ejecutando en algún otro lado. Bueno, no, se va a estar ejecutando en el CPU. Mientras que el programa del programador no tenga la información que pidió, ese programa no puede seguir avanzando. Entonces ese programa se suspende. Estas son nociones que obviamente vamos a ver mucho más en detalle en materias como, bueno, ARCI y sobre todo en sistemas operativos. Y la capacidad de cómputo le es cedida a este programa propio del sistema operativo, propio del driver, que va a ser ejecutado supervisando el módulo, sobre todo principalmente esperando que el módulo termine de resolver lo que se le pidió. Obviamente que en la parte inicial va a estar también esperando que el módulo esté disponible, esté con el ready prendido. Una vez que el ready esté prendido, le pedirá la información y ahí se quedará, bueno, vamos a ver haciendo qué hasta que llegue la información. Es decir, bajo esta modalidad, ¿qué hace el procesador? Y podemos decir que hace prácticamente todo. La entrada-salida programada, como su nombre lo indica, ejecuta un programa que supervisa la entrada-salida, por ende, el programador lleva adelante la entrada-salida. ¿Sí? Es 100% responsabilidad del CPU. Va a estar en un principio viendo cómo está el módulo. Desde ya, ustedes saben, censamos el estado del módulo, pero lo que nos interesa es cómo está el dispositivo, obviamente. Luego va a estar enviando los respectivos comandos y también va a estar moviendo la información. Si hizo una lectura, va a tomar la información desde el módulo. Si hizo una escritura, bueno, previamente a hacer la escritura, le va a haber transferido la información al módulo. Claro, ¿qué sucede? El procesador, al estar supervisando la tarea, se va a tener que quedar a la espera, por ejemplo, de que el módulo le diga que está ready, que está libre el dispositivo. Se va a quedar arriba del módulo hasta que el módulo le diga que terminó la última operación. O sea, el procesador, esto es lo que decíamos, queda atado al módulo y por ende queda atado al dispositivo. Justamente se habla de que el procesador realiza una espera ocupada, en inglés un busy waiting. ¿Qué significa esto? Y el procesador queda preguntándole en un lazo infinito, por así decir, sería un lazo hasta que esté terminada la operación. Y le está diciendo, ¿terminaste? No, todavía no. ¿Terminaste? No, todavía no. ¿Terminaste? No, todavía no. Hasta que eventualmente el módulo le dice, sí, terminé. Y bueno, ¿y qué hace el CPU después? Bueno, le dice, bueno, dame los datos. Noten que esta supervisión, que por ahí es una palabra Linux, supervisa la entrada-salida. No, momento. Esa supervisión hace que esté ocupado en la supervisión. Y realmente, si el dispositivo está tardando porque está girando el disco, no llegó la información debajo de la cabeza lectoescritora. Bueno, son cuestiones en las que el procesador, no, por más que diga una plegaria o qué sé yo, no la va a hacer más rápida la tarea. Entonces, es una supervisión que no aporta nada. Por eso es muy interesante el término espera ocupada. Está ocupado haciendo ¿qué? Haciendo nada. Vendría a ser como cuando uno no sé, se impacienta haciendo la cola en el banco, en el supermercado, ¿no? Y empezás, bueno, ahora por suerte tenemos los celulares, entonces nos ponemos a papar moscas en redes sociales, pero si no, uno antes te pones nervioso, empezás a tamborillar los dedos, ¿no? Como que uno está ahí ocupado haciendo nada. Bueno, muy buen término. El CPU con la entrada-salida programada, mientras el dispositivo resuelva lo que el CPU está resolviendo, lo que el CPU le pidió, se queda en esa espera ocupada. A ver, tratemos de ser un poquito más claros de en qué consiste la espera ocupada. Lo que ven allí a la derecha, bueno, lo habíamos visto cuando presentábamos los algoritmos de punto flotante. Es una especie de un esquema de programación que se usaba antiguamente usando estos cuadraditos, estos rectangulitos, pero no se preocupen que ahora lo vamos poniendo en
bueno, en texto dentro de la transparencia, si es que no se acuerdan cómo se leía, ¿no? Estas cositas rectangulares eran pasos, estas cositas así, bueno, como rombos eran puntos de decisión, en fin. Si no, ahora lo pasamos a algo no tan década del 60 y 70. Les decía, analicemos en detalle qué es esto del busy waiting. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a estar haciendo es el CPU va a solicitar una operación de entrada-salida. Si nos concentramos concretamente cuando ya la operación está. Previamente estaba lo de ver si estaba ready o no estaba ready, pero el busy waiting se produce aquí dentro. Una vez que el CPU pide algo, bueno, el módulo lleva adelante lo que el CPU le pidió. ¿En qué consiste eso? Bueno, en avisarle al dispositivo que tiene que llevar adelante lo que la operación que el CPU le dijo, ya sea una lectura o una escritura. El módulo va a ir activando los bits de estado de manera acorde, o sea, mientras el dispositivo esté ocupado haciendo lo que el módulo le acaba de pedir, el módulo va a estar trasladando ese dato al CPU o poniendo a disposición ese dato al CPU a través de los bits de estado, o sea, va a estar prendiendo que no está ready, o sea, el ready va a estar apagado. Y mientras el ready está apagado, bueno, el dispositivo está accediendo a la información que el CPU le había pedido. ¿Y qué va a hacer el CPU? Periódicamente va a estar monitoreando los bits de estado, porque el módulo los puso not ready, pero en algún momento, sobre todo, bueno, especialmente cuando el dispositivo termine la operación, va a pasar del estado not ready al estado ready. Entonces el CPU periódicamente monitorea para pescar en qué momento el módulo le está avisando que el dispositivo terminó. Y una vez que eso pasó, bueno, recuerden, el módulo no puede avisarle al CPU. ¿Por qué? Bueno, decíamos porque el bus del sistema, a decir verdad, es el bus del CPU. Entonces, en este esquema elemental, más adelante va a haber un esquema más avanzado en el cual esto cambia, en la entrada salida con interrupciones, pero en este esquema elemental, el módulo no tiene forma de no sé, tocar timbre o golpearle la puerta al CPU para que venga a buscar la información o para que venga a ver que justamente los bits de estado cambiaron. Y en este zoom que le hicimos del momento en donde el dispositivo lleva adelante la operación solicitada por el CPU, ¿cuál de estos pasos vendría a ser el busy waiting? Bueno, el busy waiting es ni más ni menos que la espera ocupada del CPU preguntando ¿terminaste? Y por ahí, ¿cómo estará implementado a nivel del software, del driver? Y yo supongo que será, le consulta el estado y después hará un sleep, ¿no? Una llamada de esperar 500 milisegundos, 200 milisegundos, lo que fuera. Y después le vuelve a preguntar si está, vuelve a esperar, le vuelve a preguntar si está, vuelve a esperar. Esa sería la espera ocupada a la que nos obliga o bueno, nos conduce la entrada-salida programada. Cuando el CPU le quiere enviar un comando a un determinado módulo, claro, es razonable pensar que en la computadora vas a tener muchos dispositivos y posiblemente también muchos módulos de entrada-salida. Típicamente habrá un módulo de entrada-salida para cada uno de los buses y a veces algún bus tiene más de un módulo, ¿no? Por ejemplo, USB, que ahora está tan popular, a veces tenés más de un módulo de entrada-salida controlando el USB. Uno puede tener uno o dos de ellos. Bueno, dependerá de la computadora y del hardware sobre el cual estamos viendo las características. Si el CPU quiere decirle a un dado módulo que lleva adelante una cierta instrucción, claro, tiene que decir te hablo a vos y no a vos, o sea, decir a cuál de los distintos módulos le está hablando. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, normalmente hay una dirección. El módulo va a tener una cierta dirección que lo va a identificar. Entonces, cuando el CPU le quiere hablar al módulo, no sé, USB y no le quiere hablar al módulo de la placa de video, bueno, usará la dirección del módulo USB y no la dirección de la placa de video. Debe identificar unívocamente al módulo y también debería identificar al dispositivo en caso de haber más de uno, ¿no? Cuando, por ejemplo, el USB donde uno enchufa o puede enchufar múltiples dispositivos al mismo módulo, ahí necesitas alguna información extra para ver a cuál de los dispositivos le querés aplicar, por ejemplo, la operación de lectura, la operación de verificación del estado, etc. Una vez que está identificado a qué módulo le quiero hablar, a qué dispositivo le quiero hablar, el CPU directamente envía la solicitud. Esa solicitud puede ser, decíamos, de control, preguntándole
o indicándole de que debe hacer algo. En una grabadora de CDs podría ser encender el láser, apagar el láser. También normalmente consulta acerca del estado. Bueno, la última operación terminó bien, no terminó bien, está ready, no está ready. Y por qué no, las dos órdenes más comunes para un dispositivo de entrada-salida, que es justamente escribir o leer información. Y en ese caso, lo que le estamos diciendo es: toma el dato desde el buffer del módulo o deposita, si es una lectura, deposita el dato en el buffer del módulo. Bueno, bajo una entrada-salida programada como esta que estamos postulando, enviar y recibir información de un módulo es prácticamente lo mismo que un acceso a memoria, si lo piensan. ¿Por qué? Porque las instrucciones van a estar, por ejemplo, trayendo, estamos siempre en una arquitectura de programa almacenado, traemos la instrucción de la memoria y ahí vamos viendo de qué se trata. Y una de ellas, por ejemplo, va a ser mapearlo a un comando de entrada-salida. A ver, para que se entienda. Decíamos, cada dispositivo tiene un identificador único, su dirección. Como lo mismo las distintas locaciones de memoria. Y las instrucciones van a estar adentro. Las instrucciones, van a haber instrucciones específicas de entrada-salida, van a estar teniendo ese identificador como argumento. Y bueno, es parecido a una dirección de memoria. En realidad va a depender, ahora vamos a ver las alternativas, de si se utiliza el mismo espacio de direcciones que la memoria o si utilizamos un espacio de direcciones aislado del espacio de direcciones de la memoria. Algo de esto les habíamos comentado, les había contado cuando vimos la memoria justamente en el módulo de la arquitectura von Neumann, que estaba esa frase de cuando Bill Gates se quedó con 384 kilobytes de los 1024 kilobytes que había, se llevó 300, o sea, un tercio para mí, 2/3 para ustedes. ¿Y por qué se lo llevó? Porque él estaba haciendo el sistema operativo. Se lo llevó para hacer uso de estas direcciones, para poder direccionar los dispositivos de la computadora. Y dejó los otros 600 para los programas. Y cuando le dijeron, che, no te estás llevando mucho, 300 para vos, que sos solo un programa, y 600 para todos los demás. Y ahí estuvo esa famosa frase de no, 640 debería ser suficiente para cualquiera, que les contaba que bueno, hoy en día es graciosa porque bueno, sinceramente no es verdad. 640 ocupa, no sé, no me entra ni siquiera esta presentación que estamos viendo, ni que hablar el video que estoy grabando. Bien, entonces estábamos hablando de esto de cómo se direccionan los dispositivos y la verdad que se han ensayado dos alternativas. La primera alternativa les contaba recién, que es la que hacía uso Microsoft en ese sistema operativo de OS, era que la entrada-salida esté mapeada, coexista en la memoria principal. Es decir, va a haber algunas direcciones especiales, las cuales no van a tener por detrás, por así decir, un peine de memoria RAM, sino que por detrás va a tener un módulo de entrada-salida, va a tener un dispositivo. Es decir, los dispositivos y la memoria van a estar compartiendo el mismo espacio de direcciones. La entrada-salida en ese caso sería indistinguible de un acceso convencional a la memoria, porque vos estás yendo a una cierta dirección y ahí lograste ir a un banco de RAM, pero vas a otra dirección y ahí te fuiste a un dispositivo. El ejemplo de la OC-UNS, si lo alcanzaron a ver, es un buen ejemplo de esto de cómo cuando uno accede a esa locación FF, a la 255 de memoria, si es una lectura accedes al teclado, si es una escritura accedes a la pantalla. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Bueno, la desventaja la decíamos recién, ¿no? Cuando lo que le criticaron a Bill Gates, el hecho de que gastás memoria para poder acceder a los dispositivos. Esa memoria que está solapada con los dispositivos, bueno, no se puede aprovechar, porque si uno quisiera, en el ejemplo de los OC-UNS, si yo quisiera guardar un 22 en la locación 255, cuando hago el store me aparece el 22 por pantalla, que no era lo que yo quería, ¿sí? Entonces, esa sería la desventaja, pierdo espacio de direccionamiento. ¿Y cuál sería la ventaja? Porque vamos a ver dos alternativas de cómo hacer esto y ustedes saben, toda vez que vemos más de una forma de hacer algo, significa que hay argumentos a favor y argumentos en contra de cada una de ellas, ¿no? Que tenemos ahí un compromiso.
En este caso, la ventaja sería que yo no voy a necesitar instrucciones especiales de entrada-salida. De nuevo, esto mismo lo vemos en la OSEUN. Si uno mira la cartilla de instrucciones, no hay instrucciones de acceso a dispositivos. Bueno, no hace falta porque la misma instrucción de acceso a la memoria principal, en alguna dirección especial, decíamos la 255, bueno, se transforman en instrucciones de acceso a dispositivos. O sea, la misma instrucción sirve para las dos cosas. Y atención, esto también es interesante, hay que mencionarlo. El hecho de poder resolverlo con menor cantidad de instrucciones te posibilita, ¿por qué no?, tener un campo de opcode más pequeño, lo cual podría redundar, habría que ver el caso en concreto, en un tamaño de instrucción promedio menor. O si fuera de tamaño fijo menor. Así que puede ser una cuestión. Por un lado tenemos la pérdida de un área, de un rango de direcciones de memoria, eso es negativo, pero por otro lado podríamos tener que si yo no puedo hacer uso, digamos, voy a usar la otra alternativa, la que en lugar de estar en el mismo espacio de direcciones van a dos espacios de direcciones diferentes, bueno, en ese caso necesito tener instrucciones específicas de entrada-salida y tal vez termine teniendo un tamaño de instrucción mayor. O sea, es como, no, malo si lo haces, malo si no lo haces. Diría Bart. Hoy estoy muy simpsonero. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa se lo llama espacio aislado de direccionamiento. ¿En qué consiste? Bueno, la idea sería tener dos espacios diferentes, uno para acceder a la memoria a través de instrucciones de acceso a la memoria y otro diferente para acceder a los dispositivos. Desde ya, esto implicaría tener algunos pines adicionales en el CPU. Por lo menos un pin más. Un pin que signifique que te distinga si la dirección es una dirección de memoria o una dirección de un dispositivo. O sea, ahí agregarle más pines al CPU. Si se acuerdan, al comienzo de la materia lo mencionamos, lo complicado que es agregarle más pines al CPU, porque ya no hay lugar para... Bueno, le encuentran la vuelta y siempre le agregan más pines, ¿no? Pero ya estamos como por 2000 pines los CPUs más avanzados y es increíble, 2000 pines y en espacios bastante reducidos. Desde ya, otra cosa que necesitamos es la ventaja que antes era de usar las mismas instrucciones para dispositivos o módulos y memoria, ahora no la tenemos. Vamos a necesitar contar con instrucciones de propósito específico para entrada-salida e instrucciones de propósito específico para el acceso a memoria. Estará en nosotros, bueno, tal vez en los amigos electrónicos, ¿no? Nosotros tomamos contacto con la arquitectura y miramos, decimos, mira, usa entrada-salida aislada, usa entrada-salida en el mismo espacio de direcciones. O sea, tomamos contacto con cuál es la decisión que se tomó y por ahí tenemos presente ventajas y desventajas de la alternativa que circunstancialmente nos tocó. Para que se vea en concreto, bueno, acá tengo una captura de hace unos años de cuando tenía XP, tenía esa placa de video, ahora me he pasado a Nvidia. Bueno, también he tenido procesadores de AMD, después me pasé a Intel. Uno va probando las distintas alternativas. He tenido Android, ahora me pasé a iOS. Uno va probando las diferentes sabores de sistemas operativos o de fabricantes de placas de video en este caso. Pero bueno, salvando lo horrible que era la estética del Windows XP, que por suerte ya está totalmente descontinuado. Fíjense cómo si uno se mete en la pestaña de recursos cuando estamos chusmeando un driver, la información adicional que te cuenta en la pestaña de recursos es justamente las direcciones en las cuales uno accede, en este caso a la placa de video, pero bueno, podría haber sido a cualquier módulo de entrada-salida de los que uno tenga a disposición, o necesite hacer uso para controlar ese dispositivo. Justo la placa de video es un dispositivo bravo con grandes capacidades, entonces bueno, tenemos muchos puertos de entrada-salida y también un gran rango de direcciones en donde estaba el frame buffer y qué sé yo. Pero el punto de era cómo podemos explorar cuáles son las direcciones que utilizan los distintos dispositivos, simplemente metiéndonos no sé si en el panel de control, sistemas y ir a chusmear uno por uno los controladores que tenemos en la computadora. ¿Cómo podemos mejorar la entrada-salida programada? Bueno, esto es lo que notaba recién, el rango, me olvidó de la animación. Lo que podemos hacer es arreglar eso que yo recién les enfatizaba, que el módulo no puede avisarle al CPU que terminó.
porque no tenía la capacidad. El CPU está haciendo siempre una cosa y bueno, si no, o está mirando si el módulo terminó o no se da cuenta que el módulo terminó porque se fue a hacer otra cosa. Necesitamos agregar a la computadora, al hardware, al módulo en este caso, en realidad necesitamos agregar al CPU y al módulo la capacidad de que el módulo le llame la atención. Bueno, se le puso un nombre muy interesante que es interrumpir, porque el CPU siempre está haciendo algo. Aunque esté, como decíamos, tamborillando los dedos, algo siempre está haciendo. Y la idea es, el concepto de interrupción es un mecanismo que tenemos que tener a nivel de hardware para indicarle al procesador que se produjo algo que requiere atención en la medida de lo posible inmediata. ¿Qué sería? ¿Dónde lo vamos a usar nosotros? Concretamente vamos a hacer uso de lo que se conoce como interrupciones de entrada-salida. O sea, estamos pensando en resolver el busy waiting, entonces el CPU se irá a hacer otras cosas cuando el módulo está llevando adelante la orden que le pidió con el dispositivo en cuestión, y cuando esa orden se complete, cuando el módulo estaría pasando de not ready a ready, el estado, ahí le avisa, lo interrumpe al CPU. Ok, esta es la idea de interrupción. En realidad fue creada por otras razones, ahora vamos a ver a continuación. Pero para que esto pueda estar presente en la computadora, necesitamos interrumpir lo que está haciendo el CPU. Y el CPU, ustedes saben, ¿qué está haciendo en todo momento el CPU? Bueno, el ciclo básico de ejecución. Ok, ¿y qué es ese ciclo básico? Esas 6 etapas que hacen como un lazo infinito. Bueno, esas 6 etapas es ejecutar un programa. Entonces, guarda, esto no es una cosa menor. Para poder permitir que el módulo interrumpa al CPU, tenemos que de alguna manera permitir que se suspenda la ejecución de un programa en curso. Esto no es algo menor. El estado de ese programa, y cuando digo el estado es, por ejemplo, el PSW. Si si está prendido el flag de 0 no está prendido, si está prendido el de overflow no está prendido, el de signo, el estado del CPU tiene que ser guardado. Tiene que ser guardado el program counter, porque vamos a estar después ejecutando otro programa, seguramente el controlador del dispositivo que está interrumpiendo. Entonces, el program counter del programa interrumpido también tiene que ser guardado. Y cuando hablamos de guardar, ¿dónde se guardan las cosas? Bueno, en el CPU no, porque el CPU es justamente lo que ahora le voy a cambiar el valor. ¿Se acuerdan cuando invocábamos a un procedimiento y algún registro iba a ser destruido que lo queríamos guardar? ¿Dónde lo guardábamos? Bueno, en la pila del programa. Ahí vamos a estar salvando el contenido de los registros, el contenido del PSW, el contenido del propio program counter. ¿Para qué lo guardamos? Para después retomarlo. Pero atención, estar guardando el estado del programa que está siendo interrumpido no es una tarea menor. ¿Por qué? Porque se va a estar guardando en la pila del programa. ¿Y la pila dónde está? La pila está en memoria. Entonces, cuando estamos interrumpiendo la ejecución de un programa, vamos a estar teniendo muchos accesos a la memoria. Recuerden que estamos en una arquitectura von Neumann. El acceso a la memoria es el cuello de botella. En todo momento queremos minimizar el acceso a la memoria. Y una interrupción, suspender un programa en ejecución, va a disparar muchos accesos a la memoria en el momento de ser interrumpido y después la misma cantidad de accesos a la memoria en el momento de continuar, para recuperar el estado, para recuperar donde había quedado. Así que esto es algo que es realmente costoso. Bueno, cuando se produce la interrupción, normalmente hay un módulo que es el que está pidiendo la atención, es el que dijo, che procesador, tengo un evento que requiere tu atención inmediata. Bueno, se le va a pasar el control a un pequeño programa de propósito específico a esa interrupción, que es lo que llamamos el Interruption Handler, el manejador de la interrupción, que obviamente es una parte integral del driver de ese dispositivo, porque es el que después va a saber cómo procesar la interrupción. Inicialmente habían sido concebidas para atender excepciones aritméticas, división por cero, y también en sistemas operativos de tiempo real para procesar eventos de tiempo real. En general, en un sistema operativo de escritorio como el que usamos nosotros, estas cuestiones, las interrupciones aritméticas, las excepciones aritméticas puede ser, pero una vez que está el mecanismo, se lo empezó a utilizar para un montón más de cosas. Por ejemplo,
Es un mecanismo súper flexible y nos ha permitido que se aplique a infinidad de situaciones. ¿Por qué no? Comunicación con dispositivos de entrada-salida, de lo que estamos hablando ahora. Se evolucionó de la entrada-salida con la entrada-salida programada a la entrada-salida usando interrupciones, la entrada-salida con interrupciones. Pero también se lo utiliza, por ejemplo, para invocar servicios del sistema operativo. Ustedes recordarán que cuando queríamos, por ejemplo, imprimir el Hola Mundo, ¿qué hacíamos? Hacíamos int 128, int 80h. Estábamos invocando una interrupción de software. O sea, es el mismo mecanismo que se utiliza, por ejemplo, para avisar que un acceso a un dispositivo se finalizó. Es el mismo mecanismo que usábamos para solicitar, por ejemplo, que se imprima por pantalla el mensaje de Hola Mundo. También en operativos, vamos a ver, y un poquito en ARKi también, hay unas interrupciones que se producen en el medio de la ejecución de una instrucción. Es una interrupción bastante rara, que es lo que se llama un page fault. Es cuando el procesador fue a buscar una cierta información, pero esa información no entraba en memoria y puede ser que esa información se haya puesto en el disco rígido, bueno, en lo que se llama la memoria virtual. Y bueno, si no me lo traes del disco rígido, ese acceso a ese dato no puede continuar. Entonces ahí se resuelve el page fault a través también del concepto de interrupción, del mecanismo de interrupciones. Si uno piensa en cómo se clasifican las interrupciones, hay muchas maneras de hacerlo. Una bastante elegante es esta, que va viendo en distintas dimensiones. Por ejemplo, hay instrucciones que son sincrónicas. Por caso, la interrupción que va actualizando el reloj de la computadora se produce, no sé, 20 veces por segundo. Pero también hay otras interrupciones que son asincrónicas. Por ejemplo, las de acceso al disco rígido o al dispositivo. Se producen cuando se producen y terminan cuando terminan. No sabemos. No es 20 veces por segundo que se completa el acceso al disco rígido. Se completa cuando se completa. También tenemos interrupciones solicitadas por el usuario, por ejemplo la de invocación a los servicios del sistema operativo, versus una interrupción forzada, como podría ser que se completó el acceso a la información. Se produce cuando se produce. Tenemos, bueno, esto es una terminología más de los amigos electrónicos, las interrupciones mascarables son, o enmascarables en castellano, son interrupciones que uno puede ocultar, bloquear. Le pones la mano y decís, habla con la mano. Pero hay otras interrupciones que realmente ni queriendo las podemos frenar. Por ejemplo, hay una interrupción que se produce cuando el hardware falla. Bueno, esa, por más que vos le digas habla con la mano, te pasa por encima, ¿no? Porque está fallando el hardware. También tenemos lo que les contaba recién. Normalmente las interrupciones son atendidas entre la ejecución de una instrucción y la próxima. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero también existe la posibilidad de que la interrupción necesite ser atendida dentro de la interrupción. Dentro de la instrucción. El caso que les contaba recién del faltante de página. Y bueno, también tenemos algunas interrupciones que son recuperables, es decir, se produce una interrupción y después continúa la ejecución, y otras que son insalvables. O sea, por ejemplo, la que les contaba recién de falla de hardware. Falló el hardware y nos quedamos acá y la cosa no sigue porque, bueno, falló el hardware. Por ejemplo, falló la memoria, bueno, falló el CPU. Son situaciones de las cuales no solo el operador posiblemente no lo pueda recuperar, tiene que llamar al técnico, ¿no? Al service de la PC para que se lo arregle. Bueno, prestando un poquito más atención a cómo es el procesamiento de una interrupción, acá tomamos un libro que está escrito por un ingeniero electrónico, así que está muy interesante. Bueno, yo les cuento acá en las transparencias mi óptica, pero también los invito a que lo chusmeen al Stallings. Es un libro muy interesante porque, bueno, mi background es computación, el background del autor del libro es la electrónica, entonces podemos estar contando el mismo evento, en este caso la atención de una interrupción, pero cada uno le va a hacer el aporte desde obviamente el background. Y realmente suma, a mí me gustó mucho leerlo y un poco por eso lo traigo acá a colación y se los cuento con tanto detalle. Gran parte de lo que estamos comentando acá por ahí va más allá de lo que necesitábamos. Nosotros necesitamos simplemente una interrupción de entrada-salida, pero bueno, les va a servir como puntapié inicial tal vez, para después ver interrupciones en arquitectura y las interrupciones, los faltantes de página, etcétera, en operativos, en otras materias del área. ¿Qué sucede cuando tenemos que atender una interrupción concretamente generada por un dispositivo de entrada-salida?
Bueno, la cosa es así. En algún momento el dispositivo dice, terminé la operación de lectura que me habían pedido, terminé la operación de escritura que me habían pedido. Se lo avisa obviamente al módulo y el módulo señaliza la interrupción, ¿no? Digamos, la prende la interrupción. La interrupción la podemos pensar, me gusta mucho este ejemplo, es muy gráfico y fácil después de acordárselo. Cuando uno viene en el colectivo, y bueno, el chofer sería el CPU y todos los que vamos arriba seríamos los dispositivos, por así decir. Y claro, cada uno de nosotros va a estar bajando en una parada diferente, ¿no? Porque no vamos todos al mismo lado. Bueno, salvo por ahí cuando van para la uni, que en la parada de la uni bajan todos. Pero bueno, normalmente acá baja una señora, acá baja un señor, acá bajo yo, allá baja el otro. ¿Y cómo haces para bajar del colectivo? El chofer no tiene la menor idea de dónde te querés bajar, porque cuando subís no le decís dónde te vas a bajar. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay un timbre, ¿no? Y de hecho vos tocas el timbre para avisarle al CPU que te querés bajar. Así que es muy interesante. ¿Y qué pasa en el colectivo cuando tocas el timbre? Bueno, eso seríamos nosotros, ¿no? Un cierto dispositivo señalizando la interrupción. El procesador, sería el chofer, va a está haciendo cosas, ¿no? Está frenando, acelerando, haciendo los cambios, bueno, qué sé yo, ¿no? Prestando atención a los otros autos. Cuando se desocupa un segundito de eso que es muy importante, que es no chocar, no pisar a una persona, presta atención a si alguien está tocando o no está tocando el timbre. Es decir, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Recuerden, es una interrupción de entrada-salida. No vamos a estar hablando de las interrupciones que son más complicadas, que son las intrainstrucción, ¿no? Las de faltante de página. Eso lo van a ver, les decía, más adelante en la carrera. En este caso, si consideramos entre una instrucción y la próxima, va a ser un poquito más sencillo guardar el contexto. Un poquito digo porque va a estar, no podemos evitarlo, el procesador va a tener pipeline, va a tener línea de ensamblaje y guardar el contexto habiendo línea de ensamblaje es bastante complicado. Pero bueno, cómo se hace eso lo van a ver, les decía, en ARC y en operativos. Entonces, viene manejando el chofer y entre tarea y tarea de las que hace, ¿qué hace? Antes de ejecutar la próxima instrucción, que sería antes de seguir con lo que está haciendo, en ese momento se fija si hubo una interrupción. Si hubo una interrupción, manda la señal de reconocimiento, que en inglés es acknowledge, ¿no? ACK. Y la manda al dispositivo para decirle, ¿sabes qué? Te presté atención, te escuché. ¿Cómo sería el acknowledge? Vuelvo al ejemplo del colectivo y el chofer y nosotros queriendo bajar. Imagínense esto, vos te prendés al timbre y dejás el timbre apretado, ¿no? Algunos son bonitos, pero algunos son una chicharra fea. Si tocas 2 segundos el timbre no pasa nada, pero si tocas 2 minutos el timbre, ¿qué pasa? Casi con seguridad, el chofer, ¿vieron que tiene como un espejo el chofer? Que el tipo levanta la vista y mira para atrás, sin darse vuelta. Si vos estás 2 minutos tocando el timbre, me juego a que te pone una cara de no muy amigo y te clava esas miradas que salen rayitos de los ojos. ¿Qué está haciendo ahí el colectivero cuando te mira de esa manera fea? Te está dando a entender que te escuchó. O sea, es exactamente lo que hace el procesador. Le manda un reconocimiento diciendo te escuché. A veces inclusive, si no tiene la posibilidad de mirar o si cuando mira al espejo vos estás mirando para otro lado, te dice, che, pibe, te escuché, ¿no? O sea, usa distintos elementos, en el caso del procesador no, va a tener solamente la línea de reconocimiento, bueno, usará la línea de reconocimiento para que vos dejes de estar interrumpiendo. Y esto es importante, tengan presente ustedes que si se produjo una interrupción, le vamos a dar curso al controlador, al manejador de la interrupción. El manejador de la interrupción, ¿qué es? Es una secuencia de instrucciones. Entonces es muy importante que baje la interrupción. Porque si no, cuando empieza a ejecutar la interrupción, va a volver a ser interrumpido el CPU, ¿sí? Porque sigue apretado el timbre. Entonces, este paso es muy importante. Si hubo una interrupción, avisarle al dispositivo que saque el dedo del timbre, que baje la señal de interrupción. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, el procesador sabe que te querés bajar en la próxima parada, entonces se prepara, en el caso del CPU, para transferir el control al manejador de la interrupción, en el caso del chofer, para dejarte bajar. ¿Qué significa? Bueno, cuando viene la próxima parada, desacelera, toca el botoncito, no sé, la manija para que abra la puerta, ¿no? Se prepara para que pueda el que pidió la interrupción ser atendido.
En el caso del CPU, lo que necesitamos es guardar el estado de cómo estaba la ejecución del programa que estaba ejecutando en ese momento. Decíamos, va a estar guardando en la pila del sistema la palabra estado del procesador, el program counter, el estado de los registros, un montón de información que se guarda en la memoria. Acto seguido, ¿qué pasa? Bueno, haciendo uso del mecanismo que tengamos a disposición en la arquitectura, distintas arquitecturas a veces hacen uso de modos de direccionamiento diferentes o de estructuras diferentes, se determina dónde arranca la rutina que va a estar manejando la interrupción, el manejador de la interrupción. Usando, esto se determinó, se sabe que para atender la interrupción de este dispositivo tenés que ir a tal dirección de memoria. Y lo que se hace es, se le da ejecución a esa rutina. ¿Qué va a hacer esa rutina? Bueno, normalmente ya está salvado el PSW y el PC, ¿no? Digamos, los bits de estado y el program counter. Bueno, esa rutina normalmente, y acá de nuevo, entraría a tallar si es caller save o callee save. Acá es un mita y mita, ¿no? El llamador guarda el PSW y el PC, cosas que nadie más puede guardar, y el llamado, guardaría los registros que posiblemente vayan a ser modificados durante el servicio de la interrupción. ¿Cómo continúa la cosa? Bueno, toma control el manejador, ya guardó los registros que eventualmente puede romper, entonces hace uso del CPU como si fuera propio y lleva adelante todas las acciones que hagan falta para completar el servicio de la interrupción. Decíamos, si era una interrupción que avisaba que había terminado de leer algo, el manejador lo tomará del buffer, lo pondrá en la memoria, digamos, completa lo que haga falta para finalizar esa operación de entrada-salida. ¿Y luego qué sucede? Bueno, en ese punto empezamos a devolverle la ejecución al programa que habíamos interrumpido. Acá va a depender del sistema operativo, cómo se organiza, si hay múltiples núcleos. Hay otros factores a tener en cuenta, pero en esta primera aproximación, al nivel que estamos en la carrera, segundo cuatrimestre del segundo año, con este nivel de abstracción nos manejamos bien. Entonces empezamos a restaurar los registros que estaban guardados en la pila del sistema. Y el último paso, ¿cuál sería? Como es una pila, es a la inversa, ¿no? O sea, restauramos primero lo último que habíamos guardado y finalmente restauramos lo primero que habíamos guardado. ¿Qué era lo primero? El PSW y el PC. O sea, dejamos todo listo para que en el próximo ciclo de fetch, de búsqueda de la próxima instrucción, continúe el programa que habíamos interrumpido y no se entera. La única manera que se dé cuenta el programa de que hubo una interrupción es que mire el reloj, porque se va a dar cuenta que le robaron ahí un fragmento de segundo que fue mientras se llevó adelante el handler, se sirvió la interrupción. Bien, esto nos permite de alguna manera incorporar interrupciones o esa gran ventaja de que el módulo puede interrumpir al procesador y con esto armar un nuevo esquema de acceso a la información, un nuevo esquema de entrada-salida. Y la verdad que hay que decirlo, fue concebido como una alternativa superadora a la entrada-salida programada. ¿Por qué? Bueno, porque evitamos el busy waiting. Cuando el CPU iba a entrar en busy waiting, recuerden, teníamos que hacer busy waiting porque como el módulo no podía avisarle que terminó, el CPU tenía que quedarse esperando a que termine. Ahora contamos con la posibilidad de tocar timbre, podemos avisarle que terminamos. Entonces el CPU se puede ir a hacer otras cosas y el módulo le llamará la atención tocar el timbre cuando termine. Ahora vamos a ver también esquemáticamente cómo nos queda la cosa. Pero una salvedad. A ver, ¿cómo sería la idea general? Ahora después le cuento cuál es la salvedad. El CPU mandaría un comando de entrada-salida y en ese momento se va a otro lado. Cuando uno dice ¿a dónde se va? ¿Por qué se puede ir a otro lado el CPU? Bueno, tengan presente que en las computadoras de hoy en día, en todo momento el CPU está ejecutando, el sistema operativo está controlando decenas, cuando no centenas de programas en ejecución. Entonces cuando uno dice se va a hacer otra cosa, se va a atender otro de los decenas, centenas de programas que están en ejecución. Tan simple como eso. Y la idea sería que recién, cuando el comando de entrada-salida finalice,
En ese momento el módulo lo va a interrumpir al CPU para avisarle de esa novedad. Veamos cómo es el esquema y después les señalo cuál es la salvedad que tiene este tipo de entrada-salida. Porque tengan presente que después de la entrada-salida con interrupciones, la cosa siguió evolucionando y llegamos a la entrada-salida con acceso directo a memoria. Pero todavía estamos con entrada-salida con interrupciones. Entonces, ¿cómo sería la operatoria básica en este esquema, con este alto nivel de abstracción? Primero el CPU le manda un comando. Habíamos puesto en el ejemplo un read, pero funcionaría lo mismo para un write o lo que fuera. En el caso de mandar el read, acto seguido, bueno, el módulo empieza a tomar la información. Un read, recuerden, un read a un dispositivo es tomar información del dispositivo y dárselo al CPU. En ese caso, el módulo se pone a trabajar tomando la información desde el dispositivo, pero el CPU ahí mismo se las toma, se va a, como decíamos ahí, a atender otros asuntos, ustedes saben, a ejecutar los otros procesos que el sistema operativo seguramente tenga al mismo tiempo. Y recién cuando termine la operación que el CPU le pidió al módulo, ahí el módulo lo va a interrumpir, le va a llamar la atención para que venga a buscar esa información que eventualmente, que un tiempo antes le había pedido. Y en ese punto, cuando se procesa la interrupción, el CPU le va a pedir los datos al dispositivo. Noten cómo en ningún momento el CPU queda atado. Bueno, cuando el CPU le pide, el módulo los pone a disposición. Hago hincapié en este último puntito de que el módulo no está pudiendo poner la información en la memoria. Tiene que venir el CPU, tomarlo del buffer del módulo y el propio CPU escribirlo en la memoria. Y es acá la salvedad que les quería hacer. Es una gran mejora con respecto a entrada salida programada el no tener busy waiting. Pero, atención, el CPU sigue involucrado en el movimiento de la totalidad de la información. ¿Sí? Ahora vamos a sintetizarlo, a destacarlo en una transparencia. Decíamos, sin duda es una mejora. El CPU no está más atado, no hay más busy waiting. Y entre el envío de un comando y la recepción de los datos en cuestión, el CPU queda libre para atender otros procesos. Dicho esto, hay que también tener presente que el CPU interviene en la transferencia de la totalidad de los bytes enviados y recibidos. Más aún, cada vez que interrumpís al CPU, se lleva adelante un costoso cambio de contexto. ¿Y por qué es costoso el cambio de contexto? Por lo que conversamos antes. Se guarda el estado del programa en ejecución, se le da intervención al manejador y después se tiene que recuperar el estado del programa ese que había sido guardado. Entonces hay mucho acceso a memoria y claro, acceso a memoria en arquitectura von Neumann, justamente lo que no queremos hacer. Así que podemos decir una de cal y una de arena. Yo nunca sé cuál es la buena y cuál es la mala, pero la buena sería no más busy waiting. ¿Y la mala cuál sería? Lamentablemente, el desempeño de la entrada-salida con interrupciones, el desempeño de la entrada-salida, digo yo, puntualmente eso, el desempeño de la entrada-salida con interrupciones es inferior a la entrada-salida programada. Es más, la entrada-salida programada, gracias a y por culpa de tener atado al procesador, a ese proceso de entrada-salida, es el que logra la tasa de transferencia más alta posible. La tasa de transferencia más alta posible que el dispositivo esté en condiciones de entregar. Ustedes saben, normalmente asumimos, y no está mal hacerlo, que el CPU tiene la capacidad de procesar información mucho mayor que el dispositivo. Normalmente pues el dispositivo termina involucrando cuestiones, movimientos, cuestiones físicas, como decíamos por caso, un disco rígido. Y en ese caso, el procesador no le va a lograr sacar el jugo a todo lo que el dispositivo esté en condiciones de entregar si estamos haciendo uso de una entrada-salida con interrupciones. O sea, nos queda espacio todavía para mejorar este modelo de entrada-salida. Pero antes de hacerlo, que sería darle pie al próximo modo de entrada-salida, que sería la entrada-salida con acceso directo a memoria. Antes de eso, nos quedan atender un par de cuestiones propias de la entrada-salida con interrupciones, tales como identificar, se produce una interrupción. Ok, ¿cómo hace el CPU? Y decíamos que uno suele tener más de un módulo, o tal vez si tenés un módulo USB, más de un dispositivo en ese módulo USB.
¿Cómo hace el CPU para saber quién interrumpió? Y esto es importante, porque seguramente no va a ser lo mismo el procesamiento, el servicio de la interrupción que produce un teclado, que el servicio de una interrupción que produce, no sé, un disco rígido, un pendrive. O sea, va a haber diferencias allí. Sin dudas, el manejador va a ser diferente. Entonces, esto es muy importante, que el CPU pueda identificar quién produjo la interrupción. Si volvemos al ejemplo de que el CPU es el conductor del colectivo y las interrupciones somos nosotros tocando el timbre, en Buenos Aires, y creo que ahora acá en Bahía también lo están haciendo, hay unos nuevos colectivos que, claro, antiguamente el timbre estaba al lado de la puerta, y la puerta tenía como un pozo, como unos escalones, y estaba complicado tocar el timbre con el colectivo moviéndose y el pozo ese. Más de una vez he visto que por ahí a veces alguna persona que le costaba, ¿no? con poca estabilidad, un viejito, lo que fuera, tratando de tocar el timbre se pegaba un terrible porrazo. Un gran avance fue hacer que el timbre esté ahora en todos los asientos, en las barandas donde uno se sostiene, ahí está el timbre. Entonces hoy podés, ¿por qué no?, sentado, con cara de nada, tocar el timbre, y vamos a estar en presencia de la situación que marcamos acá como algo importante de resolver. El chofer se pone a mirar por el espejo, y ¿qué ve? Toda gente sentada y ninguno yendo a bajar. Pero él escuchó el timbre, entonces como diciendo, ¿y a quién? Es una situación, bueno, peculiar, y nunca falta algún niño, algún atorrante que le toca el timbre y se hace el sota nomás para ponerlo nervioso al pobre chofer. Así que esta es una cuestión importante para resolver. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer. Otra es, bueno, ¿qué sucede si, volviendo al ejemplo del colectivo, dos personas tocan timbre a la vez? En el caso del colectivo no hay problema, ¿no? Porque si dos personas tocan timbre a la vez, las dos personas quieren bajar, así que el colectivo tiene que hacer lo mismo para atender a las dos personas que tocaron timbre. Pero en el caso de la computadora, el CPU, es posible que sean dispositivos diferentes, en el sentido de que tal vez uno es el teclado y el otro es el disco rígido. Y como ustedes saben, el manejador de la interrupción del teclado no es el mismo que el manejador de interrupción del disco rígido. Así que ahí sí es, en el caso del CPU, es complicado ver qué hacemos ante la ocurrencia, la aparición de interrupciones simultáneas. Ahora lo vemos. Y el último punto es, este es más de color, porque bueno, no hemos avanzado lo suficiente como para contestar y decir qué se hace. Es lo que se conoce como las interrupciones anidadas. Es decir, que se produzca una interrupción mientras todavía se está atendiendo la anterior. Bueno, ahora lo vemos. Ahí hay distintas alternativas de qué hacer. No estoy diciendo de que no hizo caso al acknowledge del CPU. Podría ser, no piensen en un disco rígido, una entrada-salida. Tal vez es un sensor que genera información para el CPU. Y bueno, generó el dato. Y mientras estoy todavía leyendo el dato, generó el próximo dato. Entonces interrumpió al manejador de interrupciones. Ok, ahora lo vemos. Sobre todo de los que vamos a poder hablar en particular son los primeros dos. Del tercero, por ahí pateamos la pelota un poco para adelante porque va a hacer falta el concepto de zona crítica y cuestiones que van a ver en detalle en sistemas operativos para ver cómo se resuelven las interrupciones anidadas. Empecemos por el principio. ¿Cómo hace el CPU para saber quién interrumpió? Bueno, una posibilidad es que el CPU cuente con múltiples señales de interrupción. Si vamos al ejemplo del colectivo, que lo estoy gastando el ejemplo, podría ser, ¿por qué no?, que cada botoncito tenga una música diferente. Entonces el colectivero escucha cómo suena el timbre y en función de cómo suena ya sabe quién lo tocó. Ahí no te puedes hacer el sota de tocar y esconder la mano, porque va a sonar de una manera especial y el chofer ya va a saber que fuiste vos. Esa sería una de las posibilidades. Desde ya, esta idea, para llevarlo a una computadora, funciona, pero guarda, decíamos que agregarle pines, ¿no? Porque justamente los timbres, las múltiples señales de interrupción deben entrar al CPU. Va a consumir un pin cada señal de interrupción que permita tener una cierta arquitectura. Tengan presente que la cantidad de patitas del procesador está acotada por el espacio. Entonces podríamos decir como crítica que esta técnica de determinar quién interrumpió, permitiría usar una cantidad acotada de dispositivos. Otra posibilidad, ¿por qué no?, es que haya un solo timbre y hacer interrogación. En inglés se llama polling. Polling es algo así como encuestado. Es decir, se produce la interrupción
Y el CPU lo que hace es, le pregunta uno por uno a los módulos quién fue el que tocó el timbre, quién interrumpió. Vendría a ser que vos venís manejando, suena el timbre. Recuerda, estamos queriendo resolver quién interrumpió, ¿no? Entonces el chofer le dice, che, vos, el pibe de la primera línea, sentado acá en el primer asiento, ¿fuiste vos? No. ¿Fuiste vos? No. ¿Fuiste vos? Sí. Ah, bueno. Y ahí atendemos. Bueno, de nuevo, en el caso del por qué los choferes no le preocupa quién interrumpió, por lo que decíamos hoy, porque cuando alguien toca timbre, el chofer simplemente lo deja bajar. Pero pongamos otro ejemplo, de nuevo, para no seguir gastando el del colectivo. Un ejemplo de interrupción podría ser un profesor que está escribiendo en el pizarrón de espalda, y alguien dice, levanta la mano y dice una pregunta, o dice una pregunta, ¿no? Y baja la mano. Si deja la mano levantada es fácil saber quién preguntó, pero si baja la mano, y supongamos que el profesor es la primera clase, ¿no? Que no conoce la voz de los alumnos. O bueno, es la primera clase después de estas clases a distancia, entonces como me pasa a mí, no conoce la voz de los alumnos. Te das vuelta y están todos con la mano para abajo, no sabes quién quiere hacer la pregunta. En ese caso, en lugar de decir, che, levante la mano que quiere preguntar, si hacemos polling, ¿cómo sería polling? Sería simplemente empezar uno por uno a decir al de la izquierda, fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos, uno por uno, hasta agotar las personas. Seguramente en algún momento alguien va a contestar, sí, yo había interrumpido. O si no, el profesor está escuchando voces, bueno, eso es otro problema. En el caso de que, ¿qué le podemos criticar a esta forma de resolver quién interrumpió? ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja es que resolvemos lo que antes señalábamos como algo malo, porque con una sola patita del CPU podemos manejar N módulos. Todos van a interrumpir usando el mismo timbre. ¿Cuál sería la desventaja? Bueno, la desventaja es que el polling lleva tiempo. Si tenés suerte, al primero que le preguntás, ¿vos querías hacer la pregunta? Y era justamente el que quería preguntar y ahí la cosa salió bien. Si tenés mala suerte, de N alumnos, si tenés mucha mala suerte, de N alumnos, ¿quién va a ser el que quería hacer la pregunta? Al último que le preguntés. Entonces, en promedio, ¿a cuántos alumnos le vas a tener que preguntar hasta que uno te diga sí, era yo? Bueno, si lo más rápido es 1, lo más lento es n, en promedio es, bueno, n sobre 2, n más 1 sobre 2. Así que lo que le criticamos a la técnica de polling, dijimos, ventaja, poquitos pines del CPU, uno solo. Desventaja, se eleva la latencia. Y uno dice, bueno, la latencia, ¿qué me importa la latencia? Bueno, recuerden que era una interrupción, era un mecanismo para avisarle al CPU que pasó algo que requería su pronta atención. Entonces la verdad que demorar la atención de algo que requería la pronta atención del CPU es como un contrasentido. Pero bueno, en algunos contextos, tal vez un dispositivo embebido, esta forma de detectar quién interrumpió siga siendo válida. Hay otra alternativa que es casi lo mismo, pero en lugar de hacerlo por software, hecho por hardware, que se llama Daisy Chain. Daisy Chain es lo que, bueno, es un término en inglés, obviamente, que se podría traducir como corona de margaritas. Yo no lo sabía, las margaritas, bueno, son una flor que se puede abrir el tallo de una manera especial para armar una corona de margarita. Era una cosa que hacían los hippies en la década del 60. Ahora les voy a mostrar una foto para que se entienda de qué diablos estamos hablando. En castellano, más que corona de margaritas, tendría sentido pensar en una conexión encadenada. Ahora lo vamos a ver con una foto, les decía, para que realmente se entienda. La idea sería, los módulos van a tener una línea en común para solicitar interrupciones. Volvemos al ejemplo de que hay un solo timbre para todos. Pero la línea de reconocimiento no es una para cada módulo o una para todos. Es una para todos, pero se encadenan los módulos. O sea, el CPU le da el acknowledge al primero, el primero le da el acknowledge al segundo, el segundo le da el acknowledge al tercero. De nuevo, ahora con la foto por ahí se va a entender mejor. Esa es la clave. Línea en común para interrumpir, línea encadenada, justamente corona de margaritas, para el reconocimiento. Y después también comparten en común todos los dispositivos el bus. Es el bus el bus del sistema, ¿no? O sea, ahí todos están accediendo al bus del sistema. El módulo que interrumpe debe, como están todos a través del mismo módulo de entrada-salida, por así decir, debe agregar, estamos en presencia de un módulo que está teniendo múltiples dispositivos. Entonces, el dispositivo que logró la interrupción debe informar su vector, su identificador en el bus del sistema. Y de esa manera,
el CPU mirando, sabe que se produjo la interrupción porque recibió la interrupción. Recuerda, la interrupción es compartida entre todos. Y luego manda el acknowledge, y el módulo que consuma ese acknowledge va a ser el que se presente en el bus del sistema diciendo soy yo, el número 4. Y bueno, el CPU con esa información va a saber entonces quién fue el que interrumpió. Y lo más importante, va a saber a qué controlador, a qué manejador de interrupciones cederle el CPU. Les decía, para verlo gráficamente, ¿qué diablos era una corona de margarita? Esto de acá, por ahí ya han visto, les decía, esas películas, las chicas se ponían esas coronas, chicas de pelo largo, con la ropa de hippie, que ellos se ponían esas coronas de margaritas, los chicos también desde ya. Y lo que pueden notar acá, no sé si se ve, la foto está media grainy, como sobre el final del tallo lo abren, y por allí pasa la próxima margarita, sobre el final del tallo lo abren, y ahí pasa la próxima margarita. Entonces, la clave está en que es una conexión encadenada, decíamos, más que un daisy chaining. ¿Y cómo sería la versión computacional del daisy chain? Esta de acá. Es una foto vieja, obviamente, porque el daisy chaining se lo usaba en computadoras viejas, justamente. Acá vemos, no le prestan atención a esta notebook que está acá, que es, no sé para qué está, con Windows XP, qué sé yo. Esta computadora de acá, fíjense lo que es. Es increíble que parece un teclado, pero en realidad es una computadora con un mini display. Tenía un puerto por daisy chaining en el que le conectaron esta unidad de cinta, esta impresora y este plotter, ¿no? Son 3 dispositivos, y acá abajo no sé si hay otro dispositivo más, tal vez un disco rígido, vaya uno a saber. Y lo que está es, noten que de la computadora sale un solo cable. ¿Y a dónde va el cable ese? Bueno, acá me engañan, yo no sé si este cable dobla acá y va a la impresora. Bueno, la cuestión es que este cable va a uno solo, y de ese sale un cable al próximo. La idea de las margaritas, ¿no? De esta margarita sale un solo cable que va a la próxima margarita, que sale un solo cable que va a la próxima margarita. Y la clave de todo esto, para saber entonces quién interrumpió, es el hecho de que la señal de interrupción es compartida, pueden interrumpir cualquiera de ellos, pero la de reconocimiento, supongamos que tenemos mala suerte, interrumpen los 3. El CPU se va a enterar de que alguien interrumpió. Le va a mandar el reconocimiento por acá. ¿Y a quién le va a llegar el reconocimiento? Bueno, hay que seguir el cable este. No sé a dónde va, si va para acá o va para allá, pero le va a llegar a uno solo. Y ese solo es el que va a decir, me aceptó la interrupción. Y él va a poner su identificador en el bus. Los otros 2 dispositivos van a seguir interrumpiendo, porque no les llegó el acknowledge. No importa, van a seguir tratando de interrumpir, ¿no? Porque posiblemente estén deshabilitadas las interrupciones anidadas, entonces primero se atiende la interrupción, no sé, de la impresora, y después eventualmente se atiende la interrupción de la casetera, después eventualmente la interrupción del plotter, bueno, como se hayan ordenado los dispositivos allí. Estábamos viendo entonces quién interrumpió, vimos usando múltiples líneas de interrupción, vimos haciendo interrogación, polling, vimos haciendo daisy chaining, nos queda una más. La última alternativa, que es una alternativa más moderna, que es hacer uso del arbitraje de bus, el bus mastering, o la técnica de bus master. En este caso, el bus del sistema tiene mayor complejidad, sobre todo el protocolo de acceso. Entonces, el módulo que quiere interrumpir, vos tenés que tener acceso al bus para poder interrumpir desde ya, primero usando el protocolo que se esté usando en ese caso, cada bus va a tener un protocolo diferente posiblemente, ese módulo debe primero ganar el bus. Si no ganas el bus, no puedes interrumpir. Entonces, una vez que ganas el bus y logras interrumpir, bueno, no hay duda quién fue el que interrumpió. Porque ¿quién fue el que interrumpió? El que tiene control del bus. Y vos, si hay un bus master, le decís, che, bus master, ¿quién está usando el bus ahora? El disco rígido. Fenómeno. Entonces sabes que te interrumpió el disco rígido. Es como que en todo momento es obvio quién interrumpió, no va a haber duda. Y un ejemplo de dónde se usa bus mastering es en la tecnología de bus de sistema llamada PCI, y obviamente su evolución PCI Express. Allí, en el momento que una placa de video, quien fuera, interrumpe, ya se sabe quién interrumpió, porque como hay bus mastering, sabes que el que ganó el bus es necesariamente el que interrumpió y ningún otro de los que estaba allí presente. Recuerden que esta era una de las preguntas que íbamos a contestar en detalle. La otra era, ¿qué pasa si 2 interrupciones se producen al mismo tiempo? Bueno, la respuesta, hay 2 grandes alternativas. Una es
resolver la interrupción en simultáneo, de alguna manera diciendo, mira, voy a atender primero a este y después a aquel. Quizás en el banco viene un jubilado y va un muchacho joven al mismo tiempo a la caja y bueno, posiblemente le den prioridad al jubilado. De hecho, vieron que a veces, cuando se iba al banco sin turno, uno hacía la cola y por ahí venían los jubilados y los dejaban pasar antes, ¿no? O sea, salteaban la cola. Lo cual está muy bien, ahí se aplicaba una prioridad. Y podría ser, claro, son dos personas que al mismo tiempo querían ser atendidas y se atendió una antes que la otra, desde ya. Así que lo vamos a poder resolver apelando a prioridades a nivel de hardware o prioridades a nivel de software. Ahora lo vemos un poquito más en detalle. Pero hay otra alternativa. La otra alternativa es que directamente se prohíba las interrupciones en simultáneo. Empecemos por el principio. Un ejemplo de la primera política, es decir, voy a atender a este primero que aquel, es, por ejemplo, si cada línea de interrupción tiene asociada una prioridad. Normalmente, los electrónicos les gusta darle prioridad a los números más pequeños. Entonces, si se produjo la interrupción 3, estamos en el contexto de múltiples líneas de interrupción, se produjo la interrupción 3 y después se produjo la interrupción, y al mismo tiempo se produjo la interrupción 5, se va a atender ¿cuál de las dos? La de número más pequeño, la 3. Es como, esto se sabe, entonces uno debería poner dispositivos que es importante que cuando interrumpan sean atendidos en números de interrupción más pequeño, y dispositivos que pueden esperar un poquito más si no hay problema en números de interrupción mayor. Las líneas de mayor prioridad obviamente van a ser atendidas antes que las de menos prioridad. Recuerden lo que les decía, normalmente mayor prioridad significa que el número de línea de interrupción sea menor. ¿Qué pasa si usamos polling? Bueno, justamente al usar polling, de alguna manera rompemos el empate, porque si volvamos al ejemplo para no gastar el del colectivo, volvamos al ejemplo del profesor que está de espalda y dos alumnos hacen una pregunta y hacemos polling, ¿no? En el caso del polling, ¿qué hace? Los alumnos hacen la pregunta, piden una pregunta al profesor, pero hablado, sin levantar la mano. El profesor se da vuelta y empieza a preguntar uno por uno quién había preguntado. ¿Qué va a pasar? Necesariamente le va a preguntar a uno de los dos que preguntaron al mismo tiempo antes que al otro, necesariamente, porque va uno por uno. Entonces, de alguna manera, resolvimos por software el empate, la interrupción en simultáneo. ¿Sí? Es otra manera de resolverlo. Sigue siendo válido todo lo que dijimos negativo de polling y también sigue siendo válido todo lo que dijimos positivo, ¿no? Usa una sola línea de interrupción, pero también por otro lado eleva la latencia. Bueno, la otra posibilidad era romper las interrupciones en simultáneo con daisy chaining. Un poquito se los conté recién. ¿Qué pasa si dos dispositivos conectados usando cadena de margaritas interrumpen al mismo tiempo? Bueno, lo que va a pasar es que el acknowledge que manda el CPU, recuerden los pasos en la atención de una interrupción, ¿no? El acknowledge que manda el CPU va a llegar primero al que esté más cerca del CPU, al que esté antes. Y ese va a ser el que va a ser atendido. Y el que esté después, bueno, le va a llegar cuando el CPU mande el segundo acknowledge, ¿no? O sea, siempre va a ser atendido más cerca, va a ser atendido antes el que esté más cerca. Es decir, estamos resolviendo este empate, esta interrupción en simultáneo a través del hardware. Y nos quedaba otra posibilidad. La otra posibilidad era que sea imposible las interrupciones en simultáneo. Bueno, en el caso de usar bus mastering, como solamente puede interrumpir el que ganó el bus y gana el bus uno solo a la vez, bueno, es imposible que se produzcan interrupciones en simultáneo. Lo que decía recién, ¿no? Que no se pueden producir en simultáneo. En este punto podemos retomar lo que estábamos señalando como crítica de las interrupciones de las entradas y salidas con interrupciones. Si lo pensamos, la entrada y salida con interrupciones da la sensación de mejorar el desempeño, pero hay un costo oculto que se está pagando. Es verdad, mejora el desempeño porque no tenemos busy waiting, pero el costo oculto que se paga lo pagamos en una moneda cara, en tasa de transferencia. ¿Por qué? Cuando hacíamos entrada y salida programada, pagábamos un costo caro de mantener cautivo el CPU. Pero en entrada y salida con interrupciones también pagamos un costo caro, pero diferente. Es verdad, por un lado liberamos al procesador, pero sacrificamos parte de la tasa de transferencia. ¿Cómo puede ser? Bueno,
Porque cada byte leído tiene que pasar necesariamente por las manos del CPU. Y como el CPU en el medio se va a hacer otras cosas, significa que para cada byte leído, o a lo sumo para cada palabra leída, se va a producir una interrupción. Piensen ustedes que si estamos leyendo, por ejemplo, no sé, la imagen de un CD, la estamos leyendo en el disco rígido para después escribirla en una grabadora de CDs. O de DVD, para que sea más redondo el número. Un DVD que tiene 1 giga. O sea, son 1000 millones de bytes. Bien. Y de nuevo, permítame para hacer fácil las cuentas, si quieren podemos ser realistas y pensar que maneja a nivel de palabra, pero bueno, para que sean fáciles las cuentas, hagamos que maneja a nivel de bytes. Significa que se van a producir 1000 millones de interrupciones. Lo cual significa que son 1000 millones de cambios de contexto. Es verdad, hoy en día no hay dispositivos que operen con bytes, todos trabajan con words. Bueno, podría ser 32 bits, por ejemplo. Ok, para una imagen de 4 gigas, ahí tenemos de nuevo las 1000 millones de interrupciones. ¿Y qué costo pago yo por tener 1000 millones de interrupciones para acceder justamente al archivo tomarlo del disco rígido y no sé, ponerlo en memoria en un buffer? Bueno, tengo que hacer, decíamos, 1000 millones de cambios de contexto. Tengo que hacer 1000 millones de veces guardar el program counter, guardar el PSW, guardar los registros que van a ser modificados y después recuperar los registros que fueron guardados, recuperar el PSW, recuperar el program counter. Es un infernal tráfico de información desde y hacia memoria solo para leer el archivo que estoy queriendo grabar en la grabadora. Es un costo caro, es un desperdicio, es todo tiempo que se paga, cuello de botella que se complejiza, por así decir, que lo saturamos todavía más. ¿Para qué? Para acceder, para no quedar atado, como dice ahí arriba, no quedar atado a la transferencia. ¿Es un costo caro? Sí, caro. ¿Vale la pena hacerlo? Y si tenés un sistema operativo que está haciendo múltiples cosas a la vez, la entrada-salida programada es prohibitiva, no se la puede usar. Imagínense, ¿no?, lo que sería tener hoy en día un sistema operativo con entrada-salida programada. Movés el ratón y se congeló todo. Estabas escuchando música de fondo, también se congeló. ¿Estás escuchando música de fondo? Piensen ustedes que la música viene de internet, no sé, un Spotify, lo que fuera, un YouTube. Bueno, si está viniendo música de internet, no están dando nada en la computadora, ¿no? O sea, piensen lo que es hacer una sola cosa a la vez. Sería la muerte. Entonces, gran avance en la entrada salida con interrupciones, si bien se paga este costo, bueno, no menor, ¿no? Los cambios de contexto, los miles de millones de cambios de contexto son un costo no menor. ¿Se podrá hacer algo? La verdad que sí. Aparece como alternativa que capitaliza lo mejor de los dos escenarios que hablamos recién, la entrada-salida con DMA. DMA es una sigla en inglés que significa acceso directo a memoria, Direct Memory Access. Esta técnica consiste en agregar, teníamos al CPU y al módulo de entrada-salida. Bueno, vamos a agregar otro módulo más, llamado módulo DMA, entre medio, entre el módulo, estarán pensando, ¿cuánta intermediación? No, si quieren está al costado, ¿no? Pero conceptualmente está en el medio. El CPU va a estar hablando con el módulo DMA. El módulo de DMA va a estar hablando con el módulo de entrada-salida, el módulo de entrada-salida eventualmente con el dispositivo. Agregando ese módulo de DMA vamos a estar tomando lo mejor de los dos escenarios. ¿Qué es lo mejor de la entrada-salida programada? El alto desempeño. ¿Qué es lo mejor de la entrada-salida con interrupciones? No tener atado al CPU. Bueno, la entrada-salida con DMA me permite no tener atado al CPU y lograr un alto desempeño. La verdad que toda esta evolución era necesaria para realmente entender por qué la entrada-salida con DMA funciona como funciona bien. Bueno, este módulo, por un lado, solo va a usar el bus del sistema cuando el CPU no lo esté usando. Noten, esto es una diferencia importante, ¿no? Hasta ahora, los módulos de entrada-salida no podían usar el bus del sistema. De hecho, cuando le querían dar algún dato al CPU, se quedaban con el dato en la mano y esperaban a que el CPU lo venga a buscar. Por primera vez ahora el módulo de DMA tiene la capacidad de usar el bus. Claro, habría que ver si lo usa cuando el CPU no lo está usando o bien forzar al CPU que espere. Y estarán pensando, ¿y no hay una tercera alternativa? Si el CPU y el módulo de DMA quieren usar el bus, ¿la tercera alternativa no sería que la use el CPU y que espere el módulo de DMA? Bueno, sí, pero esa opción no la vamos a considerar
porque hacer esperar a un dispositivo electrónico es una tarea muy complicada. Muy complicada. Hacer que el módulo DMA espere le agregaría mucho costo al módulo DMA. Y ustedes estarán pensando, bueno, pero no pasa lo mismo con el CPU. Hacer que el CPU sea capaz de esperar no le sube costos al CPU. Bueno, es verdad, pero el CPU ya tiene la capacidad de esperar por otras razones. Principalmente por algo que sucede a veces con el pipeline, que es que algún recurso no está disponible, algún dato no está disponible, alguna página no está disponible, entonces el CPU tiene que esperar a que se resuelva eso que no estaba disponible. Entonces la funcionalidad del CPU ya está, en el módulo de DMA no, y bueno, si los dos necesitan usar el bus, por ahí suene contraintuitivo, pero es mejor hacer que espere el CPU. Digo, contraintuitivo en el sentido de que uno siempre piensa que es mejor priorizar al CPU porque es el que lleva adelante la computación. Sí, pero no perdamos de vista que lo que el DMA está haciendo también se lo pidió el CPU, ¿sí? Alguien necesita los datos que el módulo de entrada-salida, que hace uso de entrada-salida con DMA, se lo pidieron porque, bueno, el CPU lo necesitaba esa información. Ok. Esa última variante en la cual el CPU espera y el módulo hace uso del bus, se la conoce como robo de ciclos. ¿Por qué? Bueno, desde la perspectiva del CPU, el CPU dice, bueno, en este ciclo voy a ir al bus. Y de repente, como el módulo DMA estaba también queriendo ir en ese momento, el CPU lo dejan congelado, literalmente lo congelan por un ciclo, y para cuando se da cuenta, lo que iba a tardar, no sé, 3 ciclos tardó 4. O sea, hubo como que le robaron un ciclo. Ok, mencionamos su nombre y hago esta aclaración, porque es la alternativa más frecuente de entrada-salida con DMA. Si vemos, de nuevo, en muy alto nivel, cómo es el módulo DMA por dentro, vamos a ver que tiene una complejidad importante, porque procesa ciertas señales, la lógica de control del módulo procesa que le piden un acceso directo a memoria, el acknowledge, tiene líneas de interrupción, tiene read y write con respecto a los módulos de entrada-salida. Después también tiene líneas de datos, líneas de direcciones. Bueno, vamos a ver qué hace el módulo DMA, qué hace el CPU con toda la información que le puede enviar al módulo DMA. Les decía que tiene una complejidad superior a un módulo de entrada-salida, porque el módulo de entrada-salida, podemos decir, de un lado está el CPU, una máxima complejidad que hace muchas cosas. Y el módulo de entrada-salida tiene una complejidad sensiblemente menor porque hace una sola tarea. ¿Dónde quedaría en esa escala el módulo DMA? Bueno, quedaría de la mitad más cerca del CPU que del módulo de entrada-salida. O sea, tiene bastante complejidad, si bien no llega a tener la complejidad de un CPU, obviamente. Pero está mucho más cerca del CPU que del módulo de entrada-salida, a nivel de complejidad. Y tengan ustedes presente, cuando hablamos de complejidad hablamos de costo, porque hablamos de cantidad de transistores, cantidad de compuertas, etcétera, etcétera. Si lo vemos, si tratamos de ir paso a paso, cómo es la operatoria prototípica de una entrada-salida con DMA, va a pasar lo siguiente. El CPU lo tiene que primero programar al módulo DMA. ¿Cómo se lo programa? Le da la siguiente información. Le dice, ¿qué operación quiero? Cuando digo quiero es siendo yo el CPU, ¿no? ¿Qué dirección tiene el dispositivo en el cual quiero que se lleven adelante la operación recién indicada? Y después, el bloque de memoria o el bloque de información sobre el cual vamos a trabajar. ¿Cómo haces para definir un bloque, un buffer? Bueno, realmente hay dos maneras. Una es indicar dónde comienza el buffer, dónde termina el buffer, pero hacer eso involucra dos direcciones completas. Y ustedes saben que en las computadoras recientes las direcciones completas ocupan muchos bits, ¿no? Ocupan 32, 40, 48 bits, muchos bits, 64 bits. Entonces, la idea que se aplica aquí es decir, ¿dónde comienza el buffer? Y eso sí es una dirección completa, pero ¿dónde termina? Me lo evito diciendo cuánta información voy a transferir. ¿Sí? Entonces, normalmente la cantidad de información puede ser más acotado en tamaño y bueno, poder programar al módulo DMA teniendo campos de argumento más pequeños, usando menos instrucciones. Una vez que vos le envías toda esa información al módulo DMA, el módulo DMA empieza a trabajar por su cuenta. Es decir, noten aquí como acá no hay conexión.
hay, en un momento, programo el módulo DMA y el CPU acá no sigue. Se va a hacer otra cosa. ¿Y cuándo vuelve? Cuando lo interrumpan. Es decir, cuando el CPU se va a hacer sus cosas, el módulo DMA se pone a trabajar en lo que el CPU le pidió, va a hacer la transferencia de todo ese bloque de información, obviamente una palabra a la vez o inclusive un byte a la vez, dependiendo de las características del dispositivo. Y recién cuando el módulo DMA termine, lo interrumpe al CPU. A veces, mentalmente, bueno, esto me lo señaló una vez un alumno en un final, en esa época eran finales escritos, y la verdad que me gustó mucho como forma de describir la operatoria del módulo DMA. Y me decía que la relación del CPU con el módulo DMA es como una especie de entrada-salida con interrupciones. Sí, porque el CPU le pide algo, hace otra cosa y en algún punto el módulo DMA lo interrumpe. Y la relación, ¿qué ganamos en la relación CPU-módulo DMA? Ganamos no tener busy waiting. Y después, la relación entre el módulo DMA y el módulo de entrada-salida se parece más a una entrada-salida programada. ¿Por qué? Porque en este paso, donde dice el módulo se encarga de la transferencia de una palabra a la vez, es una especie de entrada-salida programada. ¿Y qué ganamos acá? Bueno, que la operatoria de la entrada-salida con DMA logra una tasa de transferencia prácticamente idéntica a la entrada-salida programada. O sea, una muy alta tasa de transferencia, mucho mejor que con la entrada-salida con interrupciones. Eso hace que hoy en día realmente es muy difícil encontrar hardware que haga uso de entrada-salida con interrupciones porque es muy superior que sea entrada-salida con DMA. Increíblemente, bueno, o no tanto, sí se sigue usando entrada-salida programada, sobre todo en dispositivos embebidos, digamos, no tanto por eso. Si es un sensor que hace una sola cosa, no es costoso que tenga entrada-salida programada porque hace una sola cosa. El busy waiting te sale, no te sale caro, porque como no hace otra cosa ese pequeño CPU, bueno, se queda haciendo esa sola entrada-salida. Un tema que a veces requiere un poquito más de explicación es la cuestión del robo de ciclos, si es que se optó por hacer robo de ciclos. Entonces, el módulo DMA, para cada dato que tiene que llevar o traer desde el módulo de entrada-salida, lo tiene que llevar o traer a la memoria, va a necesitar tomar el bus del sistema por un ciclo. Y, bueno, va a estar transfiriendo una palabra por vez. Entonces, cada tanto al CPU le van a estar... ¿Por qué digo cada tanto y no digo siempre? Bueno, porque el CPU no siempre está yendo a la memoria, increíblemente. Estarán pensando, se confundió el profe, si esto es una arquitectura von Neumann, dijimos que el CPU va todos los ciclos a la memoria a buscar la próxima instrucción. Es verdad, pero bueno, vamos a ver en Arqui que se hace uso de memorias intermedias, una memoria caché, que le permite al CPU ir a la memoria una vez cada tanto. Entonces, no va a ser, es frecuente, pero no es tan frecuente el robo de ciclos. Y algo importante, ese robo de ciclos no es una interrupción. ¿Por qué? Bueno, porque el CPU no hace cambio de contexto. El CPU frena por un ciclo, no hace cambio de contexto. Y bueno, pasado el acceso del módulo DMA al bus, en el próximo ciclo el CPU sigue tal cual como estaba. No se guardó el estado, no hubo cambio de contexto. Entonces, el robo de ciclos en sí no es una interrupción. Esta frase que siempre digo en esta transparencia ha llevado a algún alumno a decir incorrectamente que en la entrada-salida con DMA no hay interrupciones. No, momentito. No hay interrupciones cuando se produce un robo de ciclos. En la entrada-salida con DMA sí hay interrupciones. En el último paso, ¿se acuerdan? Cuando el módulo DMA completó lo que quería hacer, interrumpe. Eso es así. Si les sirve el ejemplo esto que les contaba del alumno, la relación entre el CPU y el módulo DMA es como una entrada-salida con interrupciones. Cuando terminó el módulo DMA lo que estaba haciendo, lo va a interrumpir. Y esa sí es una interrupción, esa sí hay cambio de contexto. ¿Sí? Digamos, el que no es una interrupción es el robo de ciclos. Bueno, hice la aclaración, pero bueno, lo voy a tener que seguir haciendo porque me imagino que más de uno me va a estar diciendo que no hay interrupciones en la entrada-salida con DMA. Bueno, es verdad que el robo de ciclos va a ralentizar al CPU, pero no lo ralentiza tanto como si hiciéramos entrada-salida programada, porque ahí se lo roba, ¿no? Lo secuestra, queda atado al módulo. Y tampoco lo ralentiza tanto ese robo de ciclos como una entrada-salida con interrupciones,
donde teníamos esos cambios de contexto para cada byte leído desde el dispositivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos mejorar un poco más esto? Solamente vimos estos tres modos. Hablamos de entrada salida programada, entrada salida con interrupciones, entrada salida con el módulo DMA. Se podría concebir una entrada salida todavía más sofisticada y también los dispositivos van mejorando su desempeño. Ahora pasamos de discos rígidos, que eran dispositivos físicos que hay movimiento de partes, a un disco de estado sólido donde no hay ninguna parte que se mueva y se manejan más tiempos de la electrónica y no tanto tiempos de mover cosas de lugar. Así que, ¿cómo podría seguir esto? ¿Habrá otro modo mejor que la entrada salida con DMA? Sí, es verdad que entrada salida con DMA ha mejorado notablemente, logró lo mejor de los otros dos modos anteriores, pero tenemos que reconocer que el procesador sigue siendo interrumpido una vez por bloque. Entonces, ¿cómo sería la manera de lograr más desempeño? Bueno, no sé si lo ven. Ampliar el tamaño del bloque. Y, ¿por qué no? Subir el nivel de abstracción. Si del disco rígido yo pedí un cierto bloque, ¿por qué se lo pedí? Porque estaba invocando un comando de copy-paste, estaba copiando un archivo de lugar. Bueno, si subimos el nivel, ¿qué tal si yo al módulo DMA, o como se llame, en lugar de pedirle que copie un bloque, le puedo pedir que copie un archivo? O sea, logro como un mayor nivel de abstracción. Bueno, esa idea funciona. Lo que tenemos que hacer es, y para diferenciarlo de entrada salida con DMA, lo llamamos procesadores de entrada-salida. Y son procesadores con la complejidad casi como la del CPU, pero son de propósito específico. Ahí es donde el CPU tiene la ventaja de ser de propósito general. Tengan ustedes presente que uno de los dispositivos con los cuales el procesador interactúa es la placa de video. Ahí tenemos un ejemplo y hemos dicho que las placas de video hoy en día tienen inclusive mayor cantidad de transistores que el propio procesador. Sin embargo, son de propósito específico, son muy poderosos para hacer las cuentas relativas a, no sé, la transformación de una escena, la iluminación de un punto en el espacio, cosas específicas a, lo que uno hace, no sé, dentro de un programa de animación o dentro de un jueguito de computadora. Mientras que el procesador puede hacer todo eso y más también, porque puede hacer otras cosas que nada tengan que ver con lo que le decía recién, la proyección de la sombra de un cuerpo en el espacio y esas cuestiones. Entonces, acá hay un camino que sería darle más inteligencia el camino que vimos que funcionó fue del módulo de entrada-salida, que era bastante elemental, llegar a un módulo de DMA que tiene mucha más inteligencia. Bueno, este es el camino. Poner procesadores más poderosos que le permitan al CPU descargar ese procesamiento. Hace unos años atrás, las placas de video eran muy elementales y todos los cómputos de la rotación, de la luz, de los efectos, se hacían en el CPU. Pero el CPU tenía que estar haciendo otros cómputos. Entonces, cuando lo ocupábamos, y son cómputos muy intensos, cuando ocupábamos al CPU con esos cómputos, bueno, simplemente agarren, fíjense en YouTube cómo eran los jueguitos de hace 10, 20, 30 años atrás. Los gráficos eran horrendos, rara vez eran 3D. Uno muy famoso, el Quake, que fue uno de los primeros en 3D, pero claro, en la época en la que el que hacía las cuentas de los efectos de los tiros y la iluminación y saltar y qué sé yo, y moverse por ese laberinto, lo hacía el CPU. Si se fijan, los gráficos son horribles. De hecho, hay unas versiones nuevas que toman el mismo juego y lo que hacen es renderizan de nuevo las imágenes. Entonces el juego es con la misma dificultad, con los mismos enemigos, todo igual, pero sin tanto pixelado. Claro, diferencia muy importante. Los cómputos no los hace más el procesador. Los cómputos de la iluminación, los efectos, las partículas y qué sé yo, las sombras, lo hace un procesador de propósito específico que lo llamamos la placa de video. De hecho, hoy en día hasta puede salirte más plata la placa de video que el propio CPU, lo cual es razonable porque tiene más transistores. Así que bueno, ese sería el camino. Cuando hablamos de que hay un procesador de entrada-salida, un canal de entrada-salida, lo que hacemos es tienen la capacidad de ejecutar directamente instrucciones de entrada-salida. O sea, tienen mucho más alto nivel. Ya no es más read-write, como sería con una entrada-salida con DMA, sino directamente hay instrucciones de entrada-salida. O en el caso, por ejemplo, de una placa de video, tenemos como lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación enteros que pueden ejecutar sobre esos procesadores de entrada-salida de propósito específico.
Bueno, justamente, la palabra canal la usaba mucho IBM, la palabra procesador de entrada-salida es un poco más general y refleja esto que les contaba de que son módulos que terminan teniendo una millonada de transistores análoga y a veces superando las que tiene el propio procesador principal. Bueno, un canal de entrada-salida, un procesador de entrada-salida, lo que va a tener es el control completo sobre la operación de entrada-salida. El CPU se desentiende totalmente, lo molestarán una vez cada tanto simplemente para decirle sí, lo que me has pedido ya está, o fíjate cómo anduvieron las cosas, como un contacto ínfimo, lo cual, bueno, ese contacto ínfimo significa muy pocas interrupciones, lo cual se traduce en muy pocos cambios de contexto y ustedes saben, eso implica muy pocas veces congestionar el cuello de botella de la arquitectura von Neumann. Bueno, el ejemplo de las controladoras de video es el ejemplo más claro de esto, en donde les decía, el hardware termina saliendo prácticamente más caro que el CPU. Y bueno, ¿cómo funciona esto? La idea es que el CPU le dice al canal de entrada-salida qué quiere hacer y el canal hace todo. Y al CPU lo interrumpís la menor cantidad posible de veces. ¿Cuántas veces lo interrumpís? Una. Antes partimos de entrada-salida con interrupciones, era una vez para cada byte o cada palabra. Después entrada-salida con DMA mejoró, era una interrupción por cada bloque. Bueno, con un procesador de entrada-salida la cosa puede todavía mejorar un poquito más y lograr una sola interrupción para toda la operación, a ese nivel. Ok, con esto terminamos el análisis de los tres modos de entrada-salida, los tres modos principales, los tres modos que vimos en detalle, o que vamos a ver en detalle en la materia, y nos quedan, bueno, unos últimos temas para redondear no solo el módulo 11, que es el último módulo, sino también la materia. Nos queda una sola clase más en esta modalidad de distancia y terminamos la materia. Por el momento, entonces, dejamos acá.